quiero comenzar a compartir una palabra en el libro de Jueces, capítulos 4, y lo voy a leer del principio para que se pueda comprender. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Amén. Y dice: después de la muerte de Ahod, de los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió a mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó a Hazor, y capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual que había en Azoret Joín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y también oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Bien. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Bet-El, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Naftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Naftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con los carros y su ejército. Y lo entregaré en tus manos. Barak respondió: si tú fueses conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y junto a Barak a Zabulón, a Naftalí y en Sede, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Amén. Vemos una orden depuesta por Dios. Comienza el relato hablando que los hijos de Dios habían hecho lo malo delante de Dios, y por ende Dios había entregado al pueblo de Dios por 20 años en cautividad a este guerrero que es Sisara. En este tiempo Sisara es el enemigo del mundo, ¿sí? Este es el tiempo donde Dios permitió, por a causa de la desobediencia y las cosas que hacían, ¿no? Que estaban mal. Pero dice que en aquel tiempo se despertó alguien, había alguien gobernando. Y eso es el punto de que también muchas veces no se mira. Dice que gobernaba una mujer. Y ahí donde menciona al esposo, que dice, esposo de Lapidot. Nada más lo nombra en esa época, en ese momento, y después no lo puedo encontrar en ninguna área. Estuve preparando, buscando, y yo encontraba esto, ¿no? Esta mujer era profetisa. Tenía un ministerio profético. ¿Sí? Dios tenía una relación con ella. Hablaba con ella y le daba la orden. Ella se guiaba a través de las palabras de Dios. ¿Sí? En ese momento, en ese tiempo, ¿no? También dice que acostumbraba a sentarse, ¿no?, en la palmera, y comienza a decir, ¿no?, y que todos los hijos subían a ella a juicio. Y qué locura, ¿no? Porque en este tiempo los hijos de Dios tenemos que subir ante la presencia de Dios, a Él a juicio, a Él decir, a Él hablarle. Amén. ¿Entendés? Y yo decía: Señor, wow, qué tremendo, porque dice que a ella subía, a una mujer. Cuando hoy en tiempo, muchas veces en la época, a un tiempo atrás, era el hombre era muy machismo, venía el machismo del hombre. La mujer no esto, la mujer lo otro, la mujer esto, era automáticamente una crítica tras otra. Porque la mujer, y hasta el día de hoy, se debate si la mujer puede ser pastora o no. Imagínate. Pero en este caso, mirá, Dios le dice a través de Débora, a Barak le dice: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente? ¿No te dio una orden? ¿No te ha dado una moneda? Y no solo eso, que no le dio una orden, sino que le había dicho con los carros, y dice: y los entregaré
en tus manos. No, Dios no te habla de esa manera. No te dije que yo voy a entregar al enemigo en tus manos. Y en este tiempo, más allá de la lucha, la prueba, la dificultad, la adversidad que hoy pueda estar tú pasando, tiene que tener conciencia y tiene que entender que Dios no está muerto. Amén. Tienen que entender que cuando Dios habla, Él cumple sus palabras. Dice su palabra que dice, no te entregaré en tus manos. No lo voy a hacer yo, nada imposible. La palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada imposible. En el versículo 8 dice, Barak le respondió, si fueres conmigo, voy a ir. ¿Entendés? Si vos vas, Débora, yo subo. Pero si no subís, yo no voy a morir solo, diciendo. ¿Me explico? Entonces, yo entendía esto, ¿no? Que hay también un punto, que tuvo temor. Que Barak tuvo temor a Sisara. Y también dudó en la palabra que Dios le había dado. Por más que Dios te diga muchas veces, voy a estar con vos, te voy a sacar de esta, te voy a liberar, voy a bendecirte, que estoy con vos. Muchas veces como hijo de Dios dudamos. Comienza el enemigo a implementar la duda. Y qué tremendo, ¿no? Porque cuando empezamos a dudar, le damos pie, le damos oportunidad al enemigo que haga con nosotros lo que quiera. Porque acá en este tiempo, ¿no? Mira, te voy a bendecir, te lo voy a dar en tus manos. Y aún así, Barak le dijo, si vos subís, yo subo. Pero si vos no subís, no voy a subir. ¿Viste? Y sigue diciendo, ¿no? 10, a ver, vamos en 8. Por las manos dice, luego Dios le responde, ¿no? 19, y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de la mujer vendrá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y junto a Barak de Zabulón y Naftalí subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. ¿Me explico? Cuando Dios te da una orden, por más que vos no lo quieras tomar, la posición va a tomar otro. Si vos no querés tu ministerio, no importa, otro se va a levantar. Y eso es lo que Dios me reclamaba en este tiempo. Mirá, si vos no haces lo que te mando, puede venir otro, tomo otro en tu lugar. No hay oportunidad, ya no hay tiempo de mirar atrás, no hay tiempo de decir, bueno, yo soy pastor, yo soy ministro y solo yo, no. Cuando perdemos la gracia de Dios, deja de ser Dios usando nuestras vidas. Amén. Cuando pensemos a confiar en el propio ego del hombre, no tiene sentido. Y Dios comienza a hablarte, comienza a exhortarte, comienza a decirte, mirá, yo soy tu Dios, yo te voy a usar a ti, no tú. Y cuando ya perdemos la credibilidad, ahí es el punto donde comenzamos a importarnos nosotros mismos. Donde acá Barak dice, yo soy capitán, yo no importa. Pero ahí se ve que Barak tuvo temor a Sisara. Y el hombre también tiene temor. Aunque el hombre diga, yo soy fuerte, yo tengo potestad, yo tengo autoridad, muchas veces tiene temor hasta de orar. Muchas veces tiene temor, y por eso Dios dio al hombre, una mujer, una compañera idónea para levantarte. Por eso Dios sembró el matrimonio, para que seamos uno, y junto a Dios seamos un cordón de tres dobleces, que no se rompa. Amén. Que la presencia de Él esté en medio nuestro. Por eso sigue diciendo, ¿no? En que ellos dos subieron. Y el 12 dice, y vinieron pues a Sisara las nuevas de Barak, e hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Entonces, y el 13 dice, y reunió Sisara todos los carros y todos los herreados y todo el pueblo con que le estaba. Dice que, y el 14 dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, que este es el día en que Jehová ha entregado Sisara en tus manos. Vuelve a decirle lo mismo. Amén. Levántate, ya no hay tiempo, levántate. Hoy hoy Dios te entregó al enemigo en tus manos. Cuando yo empezaba a entender, cuando Dios me mostraba este pasaje, que decía, lo di en tus manos, lo puse al enemigo en tus manos, te lo voy a entregar y lo vamos a derrotar.
porque soy yo en ti. Yo te elevaré, yo te levantaré la cabeza, yo te ayudaré, porque yo estoy contigo, me decía. Y yo entendía esto, ¿no? Que él me decía en la madrugada, levántate, ya no hay tiempo. Por más que te sienta triste, por más que te sienta angustiado, confía. La confianza absoluta Amén. tiene que estar en mí. Por eso vuelvo a decir, no te entrego, que Jehová ha entregado a César en tu mano. Dios entregó al enemigo en tus manos. Dios entregó en tus manos este tiempo, el enemigo, tu proceso, tu lucha, en tus manos. Depende de ti que empieces a buscar de Dios. Depende de ti que comiences a entender que Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Depende de ti que tú le des lugar a Dios para que pueda usar el ministerio que depositó en ti. Un ministerio de lucha, un ministerio de guerra. Pero sí, cosas que Dios quiere hacer, derrocar y derribar al enemigo, porque Él te lo ha entregado en tus manos. Y sigue diciendo, hace un versículos antes habíamos comentado que le dijo que no iba a ser por mano de hombre, sino de mujer. Y sigue diciendo, mucho más desde adelante, dice, el 17 dice, y Sisara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Javí, rey de Hazor, y la casa de Eber, Ceneo. Había paz. Y no solo eso, sigue diciendo, 18, saliendo de Jael a recibir a Sisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tierra, y ella le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego que me dé beber un poco de agua, pues tengo sed. Bien, él le dijo, te ruego. Bien, y ahí aparece una mujer que acepta a todos, una mujer que estaba ya profetizada al principio, por mano de mujer no será esta victoria, va a ser de esta victoria, no por tu mano. Y logramos entender esto, que César escapó de esa lucha, murieron un montón, dice la palabra más adelante, pero también dice que César huyó, y él buscó el escondite, y él va a buscar el escondite, va a buscar el lugar que tú le des en tu corazón, en tu vida, en tu persona, en tu vida, en tu familia, en la posición que tú le des. Él va a buscar el camino para comenzar a implementarse y meterse para destruir todo lo que Dios ha predestinado para ti. Y más adelante dice que él huyó, ¿no? Y dice que esta mujer, ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. 20. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viene te preguntaré diciendo, ¿hay alguno aquí? Y tú responderás, no. Bien, es hermoso porque le dice, mentí, no digas nada que estoy aquí. Él tenía sueño, estaba cansado de esa guerra, estaba cansado de correr. El enemigo se cansa continuamente porque continuamente está perdiendo la batalla. Él ya perdió la batalla. Amén. Cuando Dios lo derrocó, cuando Dios fue a la cruz del Calvario, él ya perdió la batalla, sigue perdiendo porque fuimos comprados a precio de sangre. Entonces no tiene arte ni parte en nuestras vidas. En tu vida que estás del otro lado, no tiene arte ni parte. Amén. Por ende sigue diciendo, ¿no? Y en uno de los mandamientos también remarcamos que dice, no mentirás. Y eso es lo que uno comienza a leer la palabra y te das cuenta de tantas cosas. Y uno de ellos dice, sigue diciendo en el 20. Y ella le dijo, estate a la puerta. Responderás que no, 21, pero Yael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y la clavó y en la tierra, pues estaba cargado de sueño, cansado y así murió. Fue terminantemente derrotado. Fue acabado.
Y así es lo que hoy en esta mañana quiero comenzar a compartirte contigo. Este es el tiempo y esta es la mañana donde tú tienes que clavar la estaca al enemigo. La estaca, esa estaca de espiritual, esa estaca donde viene, si no tenía ni parte en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en la iglesia, en los hermanos, en cada rincón de mi ser, no tenés autoridad porque la perdió. El dueño de tu vida tiene que ser Cristo y vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque con Jesús sí se puede. Es el único que puede. El enemigo terminó cansado, con sueño y que murió. Pero ¿sabes qué? Lo importante acá es que Dios usó la astucia y la astucia de una mujer. Y eso voy a marcar también. El hombre también quiere ser astuto. Amén. Astuto y ir con la estrategia, y una estrategia clave. Tiene que ser astuto. Astucia. Y Dios está reclamando astucia, integridad y comunión y una relación íntima con Él. Amén. Así como esta mujer, ¿no? Débora, le hablaba, ¿no? Al comienzo le decía, le daba la orden de parte de Dios y el hombre no quiso obedecer. Entonces Dios dijo, no quiere hacerlo, bueno, voy a tomar a otro. Y qué tremendo, porque comenzamos a entender que para Dios no hay excepción de persona, no porque sean blanco, negro, gris, no, en cualquier persona Dios cuando deposita un ministerio, deposita un talento o deposita algo en sí y aún mismo el Señor, quiero que me use, Señor, gracias por esta vida, gracias por el respirar, gracias por lo que tú me has dado. Si somos agradecidos con Dios, si nosotros tenemos devoción para con Dios, Dios se alegra con nosotros. Yo creo que Dios es bueno y no solo eso, que murió. Sigue diciendo, y siguiendo Barak, Barak seguía, seguía buscándolo. Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y entró donde ella estaba, y aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta los que lo destruyeron. ¿Qué quiero decirte? No hay tiempo. Dios tarde o temprano destruirá a tu enemigo. Dios puso el enemigo en tus manos, pero es necesario que tome la autoridad de Dios y se le clave la estaca en las sienes para que se termine. Pero todo depende de tu relación con Dios, de la comunión con Dios y la obediencia que tenemos con Dios. Por si no tenemos obediencia, integridad, respeto y le damos el lugar que Dios le corresponde y lo empezamos a escuchar a través de ese hermano que viene a darte una palabra, a ese hermano que quería aconsejarte, a ese hermano que, este no vale nada, no lo voy a tomar. No, a veces es como Débora. Dios usa a siervos y siervas del Señor con un ministerio, o a veces sin querer queriendo, donde te dice, mira, cuídate. Y Dios usa a esa persona. Por ende, sea astuto. En esta mañana que comenzamos, día miércoles, comenzamos a compartir esta palabra. Quiero decir que en esta mañana, día miércoles, puedas empezar a clavarle la estaca al enemigo. Porque Dios ya entregó el enemigo en tus manos. Amén. Y este es el tiempo que comiences a declarar que Dios no está muerto. Que Él está vivo y que vive para siempre. En el nombre de Jesús. Y comenzamos a leer el libro de Daniel, capítulo 1. Un libro donde es un poquito bastante determinante, pero bueno, Dios nos habla ahí de mucha riqueza y mucha permanecer, de la permanencia, ¿verdad? Y dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero, en primer lugar, lo voy a leer en nombre del Padre y del Hijo bajo la unción de su Espíritu Santo. Amén. En el primero dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y qué pasó? La sitió. ¿Sí?
la sitió. Y luego dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo ¿a dónde? A la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenax, jefe de los eunucos, y trajesen a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de ¿qué? De los caldeos. Y les señaló él la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y el vino que bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Bien, sigue diciendo, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Y de los hijos de quién? De Judá. Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Baltasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Bien, dice el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Bien, tremendo. Pidió que no le contaminaran. Sigue hablando y sigue diciendo, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, el rey, de lo que señaló vuestra comida y vuestra bebida, que luego que él vea vuestro rostro más pálido que los muchachos, que semejante a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza. 11, versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días. Por 10 días. Y nos den legumbre de comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Y consintió pues con ello en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Bien. Y dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Quiero comenzar por un punto, ¿no? Y por el primer punto. Comenzamos a entender que Dios había ya hablado a través de Jeremías una profecía, ¿no? Él había dicho que si el pueblo de Dios no se arrepentía, si no hacía las cosas bien, los iba a entregar. Cuando Dios entrega, ¿sí?, a su pueblo, es porque Dios habló, y nuestras propias desobediencias acarrean consecuencias. Yo veía esto cuando muchas veces muchos dicen,
estoy en proceso. Estoy en proceso. Y a veces no te das cuenta de que los procesos no existen. La Biblia habla de luchas y pruebas. Los procesos muchas veces son las consecuencias de las determinaciones que tú tomaste. Amén. Porque en este caso las consecuencias de la decisión y la determinación fue del pueblo de Dios mismo que había sido avisado, advertido por Dios. Le dijo, si hacen lo incorrecto y no se arrepienten, los entregaré. Por eso dice más en el primero comienza a decir, y el Señor los entregó a las manos del rey a manos, en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de lo que es de las cosas de Dios. Le entregó todo. Amén. Y sigue diciendo más adelante, y dice que el rey Aspenax, de jefe de eunucos, pidió que trajesen a los hijos, la sitió el pueblo de Dios, lo sitió, lo tomó posesión de ellos, pero no solo eso, se llevó a personas, escogió, ¿sí? Fueron escogidos por una cuestión, fueron elegidos a través de que tenían la misma manera de que ellos pedían para trabajar en el palacio del rey. Y eso es lo importante, que muchas veces uno no se da cuenta y nosotros, Dios mismo nos prepara para trabajar en su campo, el campo de Dios. Pero en este caso, por la desobediencia y tantas cosas, estos fueron sitiados y fueron llevados como esclavos, ¿sí? Como esclavos al lado de Babilonia, a la ciudad de Babilonia, para trabajar con el rey en el palacio del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, cada tierra que tomaba, cada lugar que decía, por ejemplo, voy a Brasil, iba y se posicionaba y se postraban. Y hay que decir que tenía autoridad, tenía peso. Y la Biblia misma me habla en uno de los evangelios más adelante, dice que a Pablo y a Jesús lo conozco, pero tú quién eres. Dice que en ese momento fueron a querer predicar, a sacar demonios y no podían, porque no tenía autoridad. Y eso es lo que nos pasa. Perdemos la autoridad y el enemigo nos terminamos postrados ante la artimaña del enemigo, ante el mundo. Ante este mundo malo y cruel, este mundo que nada hay fructífero en él. Sí, podemos vivir, podemos respirar, pero bajo la voluntad de Dios. Todo sigue la voluntad de Dios. Estamos viendo que fueron secuestrados, fue sitiado un lugar donde era un pueblo de Dios. Por hacer lo malo, no dice, porque te bendije, te voy a entregar. No, era una corrección. Bien, y eso es lo que me impacta, que estos jóvenes fueron llevados, porque habían elegidos personas que no tengan tacha alguna, semblantes distintos. Se enseñaba en toda sabiduría y sabios en ciencia y entendimiento. El enemigo no va a escoger cualquier persona. El enemigo no va a escoger cualquiera. A él le interesa lo que tú portas. Y no es lo mismo que el enemigo te secuestre, ¿sí?, a un ministro, a un siervo de Dios, que a un congregante, por ejemplo, a un nuevito. Porque sabe que cuando tú hables, los aires se quiebran, donde sabe que está perdido. Cuando un hijo de Dios se planta con integridad, con rectitud, y sabe que simplemente decir en el nombre de Jesús, se comienza a pasar cosas en la parte espiritual. Cuando el enemigo empieza a correr, es porque no tiene arte ni parte. Cuando el enemigo ve que contigo no puede, huye. Amén. En estas personitas, en este relato que había compartido, ¿no?, que salieron heridos estas personitas que querían hacer liberación y mucho más adelante, yo logro entender esto, que estos jóvenes que fueron raptados también tenían un propósito. El rey de Nabucodonosor y Babilonia tenía un propósito de cambiarle la identidad.
En este proceso que estaba viviendo el pueblo de Dios, le llevaron los utensilios, le sacaron el templo destruido, fueron consecuencia de su desobediencia. Pero no obstante a todo eso, que fueron secuestrados estas personas y llevados como esclavos para trabajar en el palacio del rey de Nabucodonosor, pidió que lo prepararan un tiempo. Y ese es el tiempo que Dios permite prepararte a ti. Cuando Dios te da un ministerio, Él te va preparando para el ministerio. Poco a poco. No es de la noche a la mañana. Un ministerio evangelístico, un ministerio en la palabra, un ministerio pastoral no se lleva de la noche a la mañana. Y en este campo, ¿no? Dice que Daniel, ¿sí?, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Y pidió por tanto al jefe del eunuco que no se le obligase a contaminarse. Mirá, acá en este punto podemos tomar la determinación de Daniel. Hay uno, pero no solo uno. Con él estaba de Ananías, Misael y Azarías. Sus amigos, no sabemos si era amigo o no, pero sí sabemos que estaban todos juntos cuando fueron llevados. Y Daniel propuso, pero ellos los acompañaron. Hubo una determinación de uno que se levante de tu casa, Dios ya comienza a trabajar, Dios comienza a obrar. Por eso decía al comienzo, es necesario que en esta mañana comiences a entender que debes darle la estaca al enemigo. Esta mañana tiene que estar estacado, derrotado. No tiene que tener ni parte en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Porque Dios preparó hombres y mujeres para la batalla. Porque esta es una batalla que hoy se manifestó más fuerte que antes. Amén. Porque estamos en los tiempos peligrosos. Y no solo eso, sigue diciendo, ¿sí? Daniel propuso no contaminarse. ¿Y cuántas veces nosotros mismos en la propia iglesia vamos y nos contaminamos? Contaminamos de, que me dijo, que no me dijo, porque el pastor acá, porque el pastor allá, viste como fulano de tal, viste como predicó. No vamos a perder tiempo en algo que no tiene sentido. Entonces, Dios mismo nos está diciendo esto, ¿no? Que y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe del eunuco, y dijo el jefe del eunuco a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con la comida para el rey mi cabeza. El mismo jefe de los eunucos, el mismo que estaba a cargo de ahí del rey, de esta cuestión, ¿sí? Dice que el rey dijo a Aspenaz, no a este soldado, le dijo esto: mirá, hasta el mismo él tenía miedo, temor de que lo que Nabucodonosor le cortara la cabeza, de las acciones. Pero no sé, en este punto yo, como anoche le decía al pastor Carlos, le decía: pastor, pero mire, qué locura este relato. Porque no solo eso, ¿cómo es que el mismo que trabajaba en el campo de Nabucodonosor tenía más respeto a él que el pueblo de Dios, que fue a causa de la desobediencia y la corrección que Dios tuvo que tener de entregarlos? Y a causa de eso, dice que Dios puso en buena voluntad y bueno, le probó. Pero me marca esto, ¿no? De ver cómo tenía temor de su rey. Y es la misma manera que nosotros tenemos que tener temor de Dios. Hoy en el mundo, hoy en las iglesias se perdió el temor de Dios. Por eso hago lo que quiero, por eso congrego cuando quiero, por eso hablo como quiero, por eso no tengo una vida íntegra, por eso no soy carteleída. Hoy ya ni siquiera sabemos cómo es el hermano. Tenemos que estar preguntando: ¿usted está bien? Y el 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y no dé legumbres a comer y agua de beber. Y dice 13: y compara luego nuestro rostro
con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo como veas. Ahí se le puso una determinación. Probame. Y el libro de Malaquí, hay un libro, bueno, ahora no me recuerdo bien, que dice, probadme en esto. También lo dice. Creo que es Malaquías 3:10. Probame en esto. Entonces, en este tiempo decía, Daniel le dijo, probarnos en esto, probarnos, y después hace conforme a lo que tú veas. Por eso en esta mañana estamos compartiendo el libro de Daniel, capítulo 1, para comenzar a entender, ¿sí?, en este tiempo, que es tu determinación. No es el pastor, no es la pastora, no es el hermano, no es el evangelista, no interesa a nadie. Acá depende de tu vida. Amén. Por eso Dios mediante nos dio esta palabra, nos llegó a nuestras vidas, ¿no? Esta palabra de fortaleza, ¿sí?, de decir, es tiempo de que tomen una determinación. Habíamos quedado que fueron llevados, ¿no?, estos varones, y que Daniel propuso, como dice el versículo 8, no contaminarse, pero no solo él, con tus amigos, con los que le acompañaban. Y el versículo 13 de que dice esto: compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Bien, yo quiero seguir con esto porque dice el 14, dice, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y ahí hay un punto. Mira, yo determiné algo en este tiempo, en esta temporada, y yo dije, en tal fecha, tal día, tal situación. Y depende de uno mismo cuando diga, en este tiempo, en esta lucha, en esto va a ser así. Depende de uno mismo. Que uno tenga la determinación y la autoridad de decir, ya basta, ya no soporto este desierto. Hay personas que muchas veces son evangelistas, son ministros, son lo que sean, lo que Dios le hubiera dado, y pasan tanta temporada y siguen en la misma lucha. Siguen en la misma prueba, siguen en la misma adversidad. Y no se preguntan el por qué estoy en esta adversidad, por qué Dios no me sacó. Yo creo que cuando Dios, y lo hablo por voz propia, por testimonio propio, Dios cuando te mete en una lucha, en una prueba, era para procesarte, para sacar lo mejor de tu vida, lo mejor de tu ministerio, para comenzar a reverdecerlo. Y eso es lo que me impacta a mí, que muchas veces escucho y todo el tiempo estoy en una lucha, estoy en la prueba, estoy en la adversidad, estoy quedada, estoy caída. Y no valoramos la vida, no valoramos la oportunidad de respirar que Dios nos da. Estamos en este mundo, estamos caminando, estamos teniendo aire, oxígeno, gracias a la misma voluntad de Dios que nos permite. Amén. Debemos levantarnos de la cama, debemos levantarnos del suelo, pararnos y glorificar el nombre del Señor. Estos muchachos fueron raptados, secuestrados, llevados como esclavos para trabajar en el palacio del rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era tremendo. Este rey era tremendo, pero fueron consecuencias. Dios lo llevó por consecuencia misma. A veces Dios te permite reprenderte, porque Él, el Padre que ama, disciplina, el Amén. Padre que ama, corrige. Y me he dado cuenta que muchas veces queremos las bendiciones, quiero que me bendiga, pero no, hago lo que se me antoja. Amén. No aceptamos una corrección. Y te está hablando una persona que yo tengo la razón, yo estudié, yo sé, hasta que Dios me bajó, me disciplinó. Y primero usó una mujer para corregirme. Luego también me corrigió a través de su palabra. Pero eso porque tenía humildad. Mientras tú seas humilde de corazón, dice su palabra que Dios mira de cerca al humilde y al altivo de lejos. Queda en ti determinar cómo quieres ser tú. Esa persona que Dios lo mire de lejos
a su tiempo o que te mire de cerca. Porque la humildad sobre todo, dice su palabra, que Dios mira al humilde. Y no solo eso, dice que esto Daniel propuso y lo acompañaron porque eran un equipo. Y qué importante que seamos un equipo en las congregaciones. Que el pastor o su esposa te diga, hoy voy a hacer este evento, vamos a ponernos todos juntos a orar. Vamos a sembrar todos juntos para que sea un glorificado para el Señor, no para los que vengan, sino para esas almas que necesitan de Dios. Cuando el siervo de Dios te diga, hay que orar, que estemos todos para orar juntos. Sí, no, pastor, estoy trabajando, buscamos excusa, aún en el mismo trabajo, mientras la iglesia está congregando, está orando, tú despierto en tu trabajo, caminando, puedes orar y añadirte en la parte espiritual. Me uno. Lo he hecho. ¿Y sabe la confortación de mi corazón? Cada día que el pastor Omar en la vigilia ora, o en esta noche, como en esta noche él estará orando, también intercediendo, y él comienza a orar, Señor, reprendemos al devorador, Señor, en nombre de Jesús, yo estoy allí en mi casa, Señor, respaldamos la vida de tu siervo, Señor, gracias por tu siervo, Señor, gracias, sí, Señor, plantamos bandera de victoria. Eso es unirse. Eso es, uno determinó y otro le acompaña. Eso es un cordón de 3 dobleces. Amarse, pero realmente ser íntegros, ser honestos, como decía el tema de Elías, ser honestos. Bien, y sigue diciendo, ¿no? Haz conmigo por 10 días conforme, de verlo, ¿no? Y dice que probó por 10 días, el 15, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían la ración y la porción de la comida del rey. Si bien hablamos de cómo ellos comían y se alimentaban, era como el principio. ¿Sí? Ellos pidieron legumbre y demás porque hace simbolizar la parte principal de Génesis. Bien, uno tiene que entender eso, que todo tiene un porqué y un para qué. ¿Y por qué nos dejan esas escrituras? ¿Por qué nos dejan esta introducción, no? ¿Por qué nos dejan dicho esto? ¿Por qué ellos comían estos vegetales, esta legumbre primero? ¿Sí? Porque no dice que después no lo hicieron. Hasta ese momento fueron probados, fueron determinados y aún así recibieron su rostro más robusto y mucho mejor que el de los demás. Dice que aquellos que tomaban y bebían la comida y el vino del rey. 16. Vino pues Melzar y llevaba la porción de la comida de ellos y vino el que había de beber y le daba legumbres. Bien, dice eso, ¿no? Que le llevaban su alimentación, se lo llevaban, ¿sí? Y eso es importante. Tú determinas una cosa y Dios te acompaña. Señor, hoy que determino, no quiero más contaminarme con este mundo. Quiero apartarme para tu obra. Quiero que me uses. Quiero que tú comiences a activar el ministerio que me diste. Quiero que mi ministerio reverdezca. Quiero hacer obra de evangelista, como dice tu palabra. Quiero sembrar vida. Quiero compartir palabras. Señor, ayúdame, dame sabiduría, entendimiento, ciencia. Pero todo depende si tú te pones en los pies de Dios. Como Daniel, él propuso, pero los que estaban con él también lo acompañaron. Dice la palabra de Dios que uno se ponga de acuerdo, 2 o 3, y en uno se ponga de acuerdo, dice que Él está en medio de nosotros. Y en esta mañana somos más de uno, que nos pusimos de acuerdo para decirte en esta mañana que hay un tiempo y es el tiempo de la determinación. Que ese es el tiempo que tú tienes que determinar, clavarle la estaca, ¿sí? A Sisara, clavarle la estaca a Nabucodonosor, clavarle la estaca a este mundo. Sabe que tú eres importante para Dios. El enemigo te quiere ver muerto. No te quiere ver ahí pálido. Te dice, no, él te quiere matar. Viene por tu vida. Él no tiene
otra acción de que matarte, porque sabes, si te mate te lleva al infierno. Sí, al infierno. ¿Y sabe qué triste es ser atormentado día y noche? Y ahí vas a pedir socorro. Y lo triste es que cuando estés en el infierno, tengas que pedir socorro, Señor, sácame de acá. Cuando tienes la oportunidad hoy de servir al Señor, hoy llorar con Dios, hoy decir, Señor, en esta mañana me siento mal, me siento triste, cansado, pero necesito que me restituyas, necesito que me fortalezca, necesito que me levante, confío en ti. En esta mañana quiero clavarle la estaca, no tengo fuerza, pero sé tú mi fortaleza. Dice su palabra en uno de los salmos, Él es mi escudo, mi fortaleza, Él es mi libertador. Entonces, ¿por qué no logramos entender que tenemos valor, que somos baluarte para Dios? ¿Por qué nos tiramos? ¿Por qué no ponemos a prueba? Nos enojamos cuando Dios nos pone a prueba nuestra fe. Pero bien, hacemos lo que se nos antoja y hacemos las cosas mal delante de Dios. Cuando Dios corrige, el Señor no me quiere. Pero vuelvo a decirte, Dios al que ama, corrija. Y Dios corrige. Sí, Dios corrige porque Él te ama y Él disciplina a quien ama. Y volvemos en el versículo 16, no habíamos quedado. Y vamos a cerrar este capítulo con el versículo 17, que dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues de los días al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó y lo halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que habían estado en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Doy gracias a Dios por esto, ¿no? Porque dice que lo encontraron, ¿sí? Mucho mejor. Pero tuvo una cuestión todo este capítulo. Que ellos no se vendieron. Que ellos fueron íntegros. Que ellos ni siquiera cambiaron su identidad. Y el enemigo quiere cambiarte la identidad. El enemigo viene a darte los placeres del mundo, y cuando te cruzas con un hijo de Dios o un pastor y te pregunta, Dios te bendiga, te cuesta decir, soy cristiano o era apartado. Te cuesta, porque el enemigo primero te quiere decir es cambiarte la identidad. Y en este tiempo Daniel no quiso negociar. El Hijo de Dios no negocia su fe, Amén. No negocia su determinación. Daniel y sus amigos no negaron a Dios, se plantaron. Y en esta mañana en este día nos plantamos contra toda obra del enemigo, contra todo lo que venga en contra de tu vida. Sí, tu vida, tú que estás del otro lado, hoy nos plantamos Amén. Y hoy le clavamos la estaca, ¿sí? Hoy nos plantamos con toda la autoridad que Dios nos da para decirte que con Él se puede. Amén. Así como estuvo con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, también va a estar contigo. Dice que el rey Nabucodonosor lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor y que lo halló 10 veces mejor que a los demás. Y dice que ellos mismos, mirá, los hijos de Dios, estuvieron al lado en todo asunto del rey. El rey le consultaba. Así que no hay nada imposible para Dios. Amén. Tú quieres un título, una carrera, tú quieres ser jefe, tú quieres tener una autoridad, no es nada imposible para Dios. Debes prepararte y no vender tu fe, no negociar. No debemos negociar la fe en Cristo. Amén. Él no negoció la cruz. Él no dijo al diablo, sí, dame todo y me voy con vos. No, Él no negoció. Él fue a la cruz porque obedeció a su Padre. Amén. Y en esta mañana no debes negociar lo que Dios te ha de bendecir. Porque primero el enemigo va a venir a matarte, hurtarte y destruir tu fe.
va a venir a lastimarte, a robarte, y va a empezar por tu fe. Va a empezar con esa etapa, va a empezar con ese momento, ¿sí? Va a empezar a quebrantarte, te va a quebrantar tanto que te vas a sentir roto, tanto así que te vas a sentir muerto, tanto así que vas a sentirte cansado, no quiero ir a la iglesia, estoy postrado en una cama, no tengo ganas de vivir. Déjame decirte que el enemigo va a quebrantar tu fe, quiere quebrantar tu fe, ¿para qué? Para que va a llevarte con él y con sus secuaces al infierno. Y Dios no quiere llevarte al infierno, Dios quiere llevarte a su presencia. Él quiere que estés en la mesa. Amén. Él quiere servirte. Pero defiende tu fe. Defiende tu fe. Porque Dios no negoció el trono. Y nosotros como hijos de Dios tampoco debemos negociar lo que Dios nos ha demandado. Que es compartirte la palabra sin agregar, sin quitar y sin cambiarla. Porque dice su palabra que todo tiene consecuencia. La consecuencia de este pueblo por hacer la desobediencia fueron entregados, fueron sitiados, fueron secuestrados personas, fueron tratados como esclavos, y así vemos un montón. Y después nos preguntamos por qué nos pasa esto, por qué nos damos otro, por qué estamos enfermos, por qué nos sucede. Déjame decirte que todo pasa, pero la palabra no pasará. Mientras tú comiences a seguir comenzando a entender y tú sigas diciendo, Señor, yo no puedo, Señor, pero no puedo, Señor, pero mira, el pastor me dijo esto, no, porque la esposa del pastor lo otro. Si yo te hablara, conozco más de 500 pastores. En el ministerio del movimiento misionero hay multitud de pastores. Y usted va a saber que todos me tienen en gran estima. Cada que me habla, hija, Dios te bendiga. Hija, te escucho, es un deleite escucharte, porque aprendí a escucharlos. Amén. Aprendí a cerrar la boca, aprendí a no juzgar, aprendí a ser entendida, a fijarme en lo que Dios quería de mí. No lo que decían el hombre ni la mujer. Aprendí a escuchar lo que venía de Dios de ellos hacia mí. Que mi pastor el día de anoche me diga, prepárate. Que mi pastor me diga anoche de la ciudad de Misión, de la provincia de Misiones, me diga, hija, seguí, prepárate. Que mi pastora Teresa me corrija. Que lo pongamos a leer y me diga, no, por acá, Adri. O sea, me encanta, porque yo acepto todo obra para bien. El que no solamente porque tú estás en una iglesia tienes la razón. Dios prepara hombres y mujeres para llevar. Por eso lo puso como columna, por eso lo puso en delante de un pueblo. Pero tú no tienes que mirarlo, no observarlo, tú tienes que mirar a ti mismo. Basta de este tiempo de jugar a los pastores que hacen lo bien, ¿sí? Que están haciendo lo correcto. Empezamos a juzgar, pero los pastores que son un desastre, lo alabamos, lo glorificamos, lo honramos y tantas cosas más. Aprendamos que el verdadero pastor hace lo bien, hace lo correcto, no le cambia la palabra, no le cambia y simplemente se preocupa por las almas. Por eso, gloria a Dios por esta palabra, porque dice su palabra que Dios le dio a estos varones, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó y lo halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos y todo lo demás. Dios lo exaltó. Yo lo puse en gran estima porque ellos no negaron su fe. Por ende, en esta mañana, con esto quiero cerrar. No niegues tu fe porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere bendecirte.